Así que comenzamos. Bien, en el caso de la Edad de Oro, recordemos, la clase pasada habíamos hablado un poco sobre lo que era parte de la Edad de Oro, ¿no? Habíamos señalado, por ejemplo, que la Edad de Oro comprendía tanto el Renacimiento como el Barroco, ¿no? Habíamos señalado algunos aspectos fundamentales. Ahora vamos a desarrollar parte del teatro del Barroco, pero centrándonos en la época de este periodo del siglo XVII, ¿ya? Dos autores muy importantes dentro del barroco vamos a encontrar. Uno de ellos es Lope de Vega y el otro autor es Calderón de la Barca. De todas formas, estás observando aquí a los grandes autores que pertenecen al barroco, tanto en el género épico como Miguel de Cervantes Saavedra con Don Quijote de la Mancha. Recuerda que la obra se publica en dos partes, la primera en 1605, la segunda en 1615, ¿no? Autores como el poeta Luis de Góngora o el poeta Francisco de Quevedo, que son parte del barroco del siglo XVII. En la pintura, Diego Velázquez, por ejemplo, es parte también del barroco. Recordemos que la Edad de Oro comprende Renacimiento Barroco, que es una época de esplendor. Nosotros vamos a centrarnos en el teatro del barroco, porque el teatro, ya, en la época del barroco va a ser la época de esplendor, a diferencia del Renacimiento, ¿no? El teatro renacentista en España no va a ser tan representativo. En cambio, en el barroco sí. Y estas dos grandes figuras, Lope de Vega y Calderón de la Barca, ¿no? Estas dos grandes figuras van a tener gran relevancia. En esta época del siglo XVII, el teatro se estaba desarrollando a través de esta forma, los llamados corrales de comedia, como ven en esta imagen, ¿no? En esta imagen pueden observar cómo se está desarrollando una puesta en escena. ¿Por qué se le llama corrales de comedia? Porque la estructura parece como si fuese un corralón, tres paredes, ¿no? Como si fuese un corralón, ¿ya? Donde vas a encontrar los palcos, ¿no? O los balcones, vas a encontrar también estos espacios donde hay asientos, ¿no? Donde está la aristocracia, la clase alta, ¿no? Los hidalgos. En los balcones o palcos van a estar las doncellas y parados va a estar el pueblo, ¿no? O personas sin títulos nobiliarios. Te das cuenta entonces que va a haber un público diverso entre parte de la aristocracia y parte del pueblo, ¿no? En este corralón vamos a encontrar un escenario. Este escenario puede tener pequeños balcones, ¿no? Dependiendo cómo se va a organizar la escenografía, que muchas veces está vinculado a un gran telar, ¿no? Donde se pone un fondo representativo de la obra que se va a poner en escena. Y se llama corrales de comedia, la forma, como un corralón, y de comedia, ¿por qué? Porque en esta época, a toda obra teatral, en la época española del siglo XVII, a toda obra teatral se le va a llamar comedia, a toda obra teatral, ¿ya? Porque el teatro español va a reflejar lo cotidiano o va a intentar reflejar lo cotidiano de la vida humana, ¿no? La cotidianidad de la vida humana, lo ordinario de la existencia humana. Por eso que proviene de este elemento grecolatino. Recuerda que para los clásicos grecolatinos la comedia representaba lo ordinario de la vida humana, mientras que la tragedia representaba lo extraordinario. Por eso que la tragedia estaba vinculada a la aristocracia y la comedia al público, al pueblo, ¿no? En general. Entonces, bajo ese concepto de comedia, dentro del teatro español se desarrolla esa noción. Toda obra teatral es una comedia, ¿ya?
Por eso se le llama corrales de comedia a estos lugares donde se representaba obras teatrales, ya sean tragedias, dramas, comedias, dramas históricos, etcétera, etcétera. Bien, estos dos autores, Lope de Vega y Calderón de la Barca, van a tener características que los diferencian. Por ejemplo, Lope de Vega va a tener un teatro nacional, un teatro popular. Calderón de la Barca va a tener un teatro aristocrático, un teatro reflexivo, filosófico, ¿no? Así que vamos a mencionar algunos aspectos representativos del teatro español. Lope de Vega va a escribir Arte Nuevo de Hacer Comedia. Es una obra que da los lineamientos del teatro barroco en España. Y dentro del teatro barroco en España, por ejemplo, Lope de Vega señala que el teatro español tiene que tener estas características. La presencia del gracioso. O sea, Lope nos menciona que toda obra teatral tiene que estar presente el gracioso. En toda obra teatral. Es importante la presencia del gracioso. También señala, aparte de la presencia del gracioso, señala que la obra tiene que dividirse en 3 actos. Y esto se diferencia de las obras teatrales contemporáneas a Lope, ¿no? O algunos autores que no sean parte de España, ¿no? Por ejemplo, el teatro inglés utilizaba la división en 5 actos. Y Lope de Vega está señalando que se tiene que dividir en 3 actos. Entonces ten en cuenta eso, ¿no? El teatro, por ejemplo, isabelino, el teatro isabelino, el teatro de Inglaterra, se utilizaba 5 actos, ¿ya? Y Lope de Vega, más bien en el teatro español del barroco, él señala que solamente se puede o se tiene que desarrollar en 3 actos. Porque él menciona que el primer acto tiene que presentar a los personajes, los acontecimientos. El segundo acto lo que tiene que hacer es desarrollar el nudo, ¿no? El enredo. Y el tercer acto, por tanto, el desenlace. Entonces, el primer acto se presenta los acontecimientos, ¿no? Se anuncia, ¿no? La trama, el problema o la problematización en torno a la historia que se va a representar, los ejes, ¿no? El segundo acto es el enredo, el nudo, el conflicto, y el tercer acto, el desenlace. Eso es lo que se va a desarrollar según Lope de Vega. Por eso que él menciona que solamente tiene que desarrollarse en 3 actos. Otro elemento también de Lope de Vega que señala es que se tiene que utilizar el contraste. El uso del contraste, Lope de Vega señala, ¿no? Ahora, el contraste, ¿qué quiere decir cuando hablamos de contraste? Dos elementos que se oponen, ¿ya? Entonces, Lope de Vega nos señala que es necesario utilizar el contraste, dos elementos que se oponen, ¿no? Eso va a generar un dinamismo dentro de la producción literaria.
Y esa es una característica del barroco, recuerda, ¿no? En el barroco se menciona siempre esto, el uso del contraste, dos elementos que siempre tienen que estar como opuestos, ¿no? En Don Quijote de la Mancha, la realidad representada por Sancho Panza y el idealismo representado por Don Quijote, ¿no? Dos elementos que se oponen. O sea, siempre tiene que mostrarse esos detalles. Otra característica del teatro del barroco. La obra tiene que estar escrito en verso. Toda obra teatral tiene que escribirse en verso. Por eso se puede utilizar diferentes recursos métricos. A eso se le llama la polimetría, el uso de diferentes recursos métricos. Y también Lope de Vega señala que dentro del teatro lo que se tiene que manifestar es la presencia del tema del honor. O sea, dentro del teatro tiene que estar presente el honor. No necesariamente el honor tiene que ser un tema central, puede ser también un tema secundario, pero tiene que estar dentro de la obra. Si se habla, por ejemplo, del amor, lo relacionas con el honor. Si se habla sobre la venganza, se relaciona con el honor. ¿Ya? Recuerda eso. Bien, esas son entonces algunas características que nos muestra Lope de Vega dentro del teatro del barroco. Y recuerda que estas características lo va a utilizar también Calderón de la Barca en su momento, y va a ser características del barroco, o sea, dentro del teatro del barroco. Incluso va a influenciar al teatro quechua en la literatura peruana, ¿ya? Por eso que es necesario recordar estos elementos, porque lo vamos a encontrar en el teatro quechua también. Dice, el teatro hispano del barroco contentaba al público con una realidad idealizada en la que se manifiestan fundamentalmente tres sentimientos. El religioso católico, podemos encontrar en Fuentevejuna el personaje, los reyes católicos, ¿no? Que al final logran perdonar a la villa Fuentevejuna, ¿no? Al matar al comendador. Pues de ahí está, ¿no? El tema religioso católico, la presencia de los personajes, los reyes católicos. El monárquico y patrio, el enfrentamiento entre Juana la Beltraneja contra Isabel la Católica, una vez más en la obra Fuentevejuna, ¿no? El del honor procedente del mundo caballeresco, ¿no? También está presente este tema del honor. Entonces recuerda, estos son entonces algunas características del teatro del barroco. Lope de Vega mezcla elementos cómicos con elementos trágicos. Se aleja de las unidades teatrales. Los autores del barroco no van a respetar las unidades teatrales. ¿Cuáles son esas unidades? La unidad de tiempo, espacio y acción. No se respeta esas tres unidades: tiempo, espacio y acción. Lope de Vega, por ejemplo, en Fuentevejuna, ¿no? Rompe con estas tres unidades, ¿no? Calderón de la Barca también rompe con las unidades aristotélicas o también llamadas unidades teatrales.
Inserta al personaje gracioso, inserta al personaje colectivo, Lope de Vega. En Fuente Ovejuna vamos a encontrar la presencia del gracioso, la presencia de este personaje colectivo. Por ejemplo, en La Villa, ¿no? Cuando se mata al comendador Fernán Gómez. Ahí está la presencia de este personaje. El teatro de Lope de Vega es un teatro nacional y popular. ¿Por qué? Sucede que el teatro de Lope de Vega es nacional porque su producción literaria se centra en los problemas que aquejan a España y ambienta sus obras en España. Por eso que Fuente Ovejuna está ambientado en España. Fuente Ovejuna nos habla sobre la problemática de España, el enfrentamiento de Juana la Beltraneja contra Isabel la Católica por el trono de Castilla. Y ahí te das cuenta entonces, ¿no? Este elemento. ¿Y por qué es un teatro popular? Porque los personajes centrales de sus obras literarias pertenecen a esa clase social. Eso no quiere decir que dentro de Lope de Vega no encontremos personajes de la aristocracia, sí los hay. Fuente Ovejuna es un claro ejemplo, ¿no? Aparecen los reyes católicos. Pero los personajes centrales, los que generan, mueven estos hilos de la acción, son personajes vinculados al pueblo, ¿no? O sea, le da mayor representatividad a los personajes populares. Por eso, el teatro de Lope de Vega tiene como característica que se muestre un teatro nacional y popular. Ten en cuenta eso, ¿ya? Y eso lo podemos encontrar en Fuente de Juna. Fuente de Juna pertenece al género dramático, especie drama, combina elementos cómicos con elementos trágicos, ¿no? Recuerda, Fuente de Juna. La obra está estructurada en tres actos. Habíamos señalado que toda obra teatral se divide en tres actos, ¿no? Y el tema principal en Fuente de Juna va a ser el honor villano. El honor villano, el honor del pueblo, Fuente Ovejuna, ¿no? Recuerda que la obra Fuente Ovejuna va a tener dos ejes fundamentales. Por un lado, el poder, ¿no? El enfrentamiento entre Juana e Isabel por el poder de Castilla, y el otro eje va a ser los pormenores que suceden en la Villa Fuente Ovejuna, ya que el comendador Fernán Gómez está abusando de su poder, ultrajando a muchas campesinas. Entre ellas quiere ultrajar a Laurencia. Y Laurencia recuerda que rechaza al comendador Fernán Gómez. Laurencia ama a Frondoso. Un día de pronto, cuando Laurencia estaba conversando con Frondoso, observa que está llegando el comendador y le dice a Frondoso que se esconda, ¿no? Mientras que el comendador pensaba que Laurencia estaba sola, así que intenta forcejear a Laurencia para tener relaciones, ¿no? O para ultrajarla. ¿Y qué sucede? Sucede que Laurencia empieza a enfrentarse al comendador, llama, ¿no? Auxilia a Frondoso, y de pronto Frondoso saca la ballesta que tenía el comendador y lo apunta. Así que Frondoso libera a Laurencia y se marchan, ¿no? Por ello el comendador jurará vengarse.
Cuando Frondoso y Laurencia se iban a casar, aparece el comendador con los guardias, atrapan a Frondoso, lo llevan al calabozo y a Laurencia lo llevan a la recámara del comendador. Así que el comendador ultraja a Laurencia, Laurencia, a pesar de ello, huye, llega a la villa Fuenteovejuna con la intención de buscar ayuda. Sin embargo, todos los varones se han unido a discutir qué hacer contra el comendador, porque ya el comendador ha ultrajado a muchas mujeres. Cuando Laurencia llega, lo que está escuchando es que los varones no quieren enfrentarse al comendador, tienen miedo, miedo que les ocurra algo a ellos cuando las mujeres han sido ultrajadas. Por eso que de pronto Laurencia se enfada y empieza a gritar a todos los varones al escuchar la inoperancia de ellos. Vamos a escuchar entonces este pasaje de la obra Fuenteovejuna, ¿no? Donde Laurencia menciona, ¿no? Es un momento muy representativo. ¿Ya? Vamos a escuchar ese pasaje. Por muchas razones, y sean las principales. Porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tomé como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre. Que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche, del padre y no del marido, la obligación presupone que aunque no me entreguen una joya, aunque la robe, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Llevóme de hueso de los ojos a su casa Fernán Gómez. Oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos, ¿no lo dice? ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros padres y deudos? ¿Vosotros que no se rompan las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Ovejas sois, bien lo dice de Fuenteovejuna el nombre. Dadme unas almas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores, antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres dejáis que otros hombres gocen. Poneos ruecas en las cintas, para que os ceñís estoques. Vive Dios que de trazar, que solo a mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores. Que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujeraos, cobardes. Y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Frondoso quiere ya, sin sentencias, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me huelgo medio hombres, porque quede sin mujeres esta viña morada en torne a aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe. Bien, ahí están las palabras de Laurencia y producto de estas palabras, el pueblo se va a unir, ¿no? Y enfrentará a Fernán Gómez, el comendador. El pueblo matará a Fernán Gómez, lo decapitará, ¿no? Mientras que en el enfrentamiento entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, Isabel logra ganar el trono de Castilla. Y cuando Isabel descubre que han matado al comendador Fernán Gómez, manda a una persona para que pueda investigar quién ha asesinado al comendador o por qué se ha dado esta revuelta contra el comendador Fernán Gómez. Ahora, Esteban, que es el alcalde de Fuenteovejuna, padre de Laurencia, señala, ¿no? Señala a todos que cuando venga el emisario, cuando venga aquel y busque al asesino, todos tienen que decir que ha sido Fuenteovejuna, ¿no? ¿Quién ha matado al comendador? Fuenteovejuna. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todos a una.
Entonces, sucede que de pronto el inspector viene, empieza a investigar, empieza a entrevistar a todos y todos dicen lo mismo, ¿no? Que el asesino ha sido Fuente Ovejuna. Así que al final, el inspector no puede más, ¿no? Se da cuenta que ha sido burlado por todos y se retira. Cuando el inspector va donde los reyes católicos y le menciona que el único culpable es la villa Fuente Ovejuna, los reyes católicos deciden perdonar a la villa porque se dan cuenta que no se han opuesto a su designación, sino más bien han castigado a un comendador que ha cometido estos actos, ¿no? Por eso que aquí se va a observar el tema del perdón, se va a observar también eh, el tema de el poder magnánimo representado en los reyes católicos, ¿no? Como temas secundarios y hay un final feliz. Por eso que es una obra que pertenece a la especie drama. Combina elementos cómicos con elementos trágicos. El elemento cómico en Fuente Ovejuna es el personaje Clarín. En el caso del teatro de Calderón de la Barca, vamos a encontrar un teatro filosófico, reflexivo, un teatro vinculado también a la aristocracia, cosa que no se observa en el teatro de Lope de Vega. Calderón de la Barca va a utilizar un teatro cortesano. Su teatro está vinculado a la aristocracia. Se aleja de los elementos populares. Los personajes centrales son de la aristocracia, reyes, príncipes, princesas, doncellas, ¿no? Duquesas, etcétera, etcétera. Parte de la aristocracia. Además, hay una perspectiva culta, hay un lenguaje culto que se utiliza dentro del teatro de Calderón de la Barca, ¿no? Hay referencias mitológicas dentro de la obra de Calderón. Dentro de sus contenidos vamos a encontrar que Calderón de la Barca utiliza temática filosófica, elementos religiosos. Recuerda que Calderón de la Barca va a escribir algunos autosacramentales. Recuerda que los autosacramentales son piezas teatrales que tienen como finalidad evangelizar, ¿no? Así que inserta también estos elementos autosacramentales o la temática religiosa dentro de su obra. Además, muestra un afán moralizador, cuestiona, critica lo que es inmoral, ¿no? Y además, en su contenido también está un sentido didáctico, enseñanza, ¿no? Va a recurrir para este contenido de sus obras, va a recurrir, por ejemplo, a los conflictos morales. Por eso que estamos mencionando que tiene un afán moralizador, ¿no? Porque estos conflictos morales están vinculados a esta noción del personaje, por ejemplo, que está vinculado a sus pasiones, pasiones desbordantes, ¿no? Que generen la tragedia. Así que se cuestiona esos elementos o estas pasiones desbordantes, ¿no? En la obra La vida es sueño se muestra también eso, ¿no? Porque Segismundo, producto de esa pasión o de esa emoción desbordante, recuerda que eh, va a ser devuelto a la torre, ¿no? Va a ser castigado una vez más. Por eso que Segismundo, al salir por segunda vez de la torre, comprende que tiene que controlar sus impulsos. Hay una tensión dramática y esa tensión dramática no puede generar un sentido, por ejemplo, con cuestiones filosóficas, ¿no?
porque al momento de haber una tensión entre dos elementos, y esos dos elementos pueden ser elementos que se oponen, recuerda en el caso del teatro del barroco, el uso de la oposición o el contraste. Entonces la tensión dramática, por ejemplo, en el caso de la vida es sueño, ¿no? Es ese entendimiento entre la realidad y la ficción, entre la realidad y el sueño, ¿no? Ese límite difuso, ¿no? Segismundo no puede entender dónde acaba, ¿no?, el sueño y dónde comienza la realidad, o viceversa, ¿no? Entonces hay una tensión dramática por comprender, por darse cuenta, por descubrir, ¿no?, dónde acaba el sueño y dónde empieza la realidad. Muestra también valores tradicionales. Muchos de estos valores tradicionales están vinculados a estos elementos morales o religiosos. Por ello, ¿no?, su obra teatral tiende a ser moralista, ¿no?, porque cuestiona y critica lo que va contra estas tradiciones. Por ejemplo, en la obra La vida es sueño, que vamos a mencionar en un instante, se condena la traición, ¿no? Segismundo va a ser liberado de la torre por un guardia. Este guardia ha traicionado al rey, pero ha liberado a Segismundo. Y Segismundo, cuando se convierte en rey, no va a premiar al guardia que lo liberó. Más bien lo va a condenar a la torre. ¿Y por qué? Porque este guardia ha traicionado a su rey para tener un beneficio. Entonces ha roto una tradición, la lealtad, ¿no? Por eso que va a ser castigado, va a ser sentenciado. Recurre a estos elementos de la idealización, la figura, ¿no?, de los reyes bondadosos, ¿no?, la figura de el viejo audaz o el viejo sabio, ¿no?, elementos idílicos, ¿no? También va a utilizar elementos alegóricos. La alegoría está presente en la obra La vida es sueño, la representación de la torre, el encierro de Segismundo, ¿no? Esta noción de la realidad y el sueño, ¿no?, a través de la torre, ¿no? Porque el ser humano está como un preso dentro de sus pasiones, ¿no? O sea, la torre representa al ser humano prisionero de sus pasiones. ¿Y cuándo logrará liberarse de sus pasiones? ¿Cuándo logrará liberarse de la torre? Cuando logre controlar sus emociones, sus pasiones. Romperá las cadenas que lo ataban y podrá ser libre. Segismundo, al lograr controlar sus emociones, va a ser libre. Ahí te das cuenta del elemento alegórico. Dentro de sus obras podemos encontrar algunos autos sacramentales como el Gran Teatro del Mundo o la Cena del Rey Baltasar, la obra filosófica de Calderón de la Barca, La vida es sueño, ¿no?, o también algunas obras de carácter o vínculo con el honor, o sea, obras que tienen como tema central el honor. Tenemos El alcalde de Zalamea o El médico de su honra. Son dos obras teatrales que tienen como tema central el honor. Recuerda que La vida de sueño no tiene tema central el honor, pero dentro de la obra sí está como tema secundario, el honor. Es un tema secundario. En cambio, en La vida de sueño, el tema central es el límite difuso entre la realidad y el sueño. El límite difuso entre la realidad y el sueño es el tema central de la obra de Calderón de la Barca. Entonces recuerda que el teatro de Calderón es un teatro cortesano, un teatro filosófico, aristocrático, a diferencia del teatro de Lope de Vega. Bien, a ver, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas hasta este momento?
Todo claro, ¿no? Por aquí, todo entendido muy bien, Edison, muy bien. Angie, todo claro, muy bien. Entonces, hemos desarrollado, hemos mencionado las características que tiene tanto Lope de Vega como Calderón de la Barca, ¿no? Hemos mencionado también las características del teatro del barroco. Ahora vamos a señalar, vamos a hablar sobre la vida de sueño. ¿Qué características tiene, no? La vida de sueño, ¿ya? La vida de sueño pertenece al género dramático, especie drama. Recuerda que combina elementos cómicos con elementos trágicos. Está dividido en tres actos, ¿no? La vida de sueño se divide en tres actos y está ambientado en Polonia. La obra está escrita en verso. Ahí te das cuenta, ¿no? Las características que habíamos hablado al inicio, ¿no? Toda obra teatral del barroco se escribe en verso, se divide en tres actos, está la presencia del gracioso. El gracioso va a ser en la obra La vida de sueño Clarín. Se va a utilizar la lengua culta, el uso de la alegoría, hemos mencionado un elemento alegórico que es la torre, ¿no? La prisión. Y hay referencias mitológicas dentro de la obra. Entre los personajes, vamos a poner aquí, y también los temas. Los personajes, tenemos al personaje central Segismundo, como también Rosaura. Recuerda que esta obra va a tener dos ejes fundamentales, ¿no? Por un lado, vamos a encontrar la historia respecto a Segismundo. Eh, ¿Qué va a pasarle a Segismundo? ¿Por qué Segismundo está encerrado en una torre? ¿No? ¿Por qué está castigado? O sea, todos esos elementos se va a lograr descubrir a lo largo de la historia. Es el primer elemento, ¿no? El primer eje, la historia sobre Segismundo. El segundo eje va a ser la historia sobre Rosaura. ¿Por qué? Porque se va a buscar entender quién es Rosaura, por qué Rosaura ha llegado a Polonia, por qué está buscando recuperar el honor. Todo eso se va a lograr saber a lo largo de la historia. Estas dos historias, la de Segismundo y la de Rosaura, se van a desarrollar en paralelo y en momentos va a encontrarse estas dos historias, ¿ya? Entonces la historia de Rosaura y la historia de Segismundo. Bien, Segismundo es el príncipe de Polonia. Él está encerrado en una torre desde muy pequeño, ¿no? Desde que ha nacido. Rosaura es la hija de Clotaldo. Ahorita vamos a hablar sobre Clotaldo. Rosaura es de Moscovia. Sucede que Rosaura está enamorada de Astolfo. Astolfo también estaba enamorado de Rosaura y le había prometido a Rosaura casarse con ella. Pero ¿qué sucede? Sucede que de pronto Astolfo se va a ir a Polonia porque el rey Basilio le ha mencionado que se case con Estrella, así que ha dejado a Rosaura deshonrada. Por eso que Rosaura va a ir a Polonia a buscar a Astolfo para exigirle que se case con ella y recuperar el honor. Rosaura, al ir a Polonia, está vestida de caballero y tiene su escudero llamado Clarín, que es el gracioso de esta obra. ¿Ya? Rosaura entonces está vestida de caballero y tiene su escudero Clarín. Clarín es un personaje gracioso, ¿no? El que genera la acción cómica. Es un personaje que tiene un poco de miedo, ¿no?
Es un personaje cómico, pero que tiene miedo, ¿ya? A lo largo de la historia va a mostrar ese temor, ¿no? Pero acompaña a Rosaura, ¿no? Fingiendo ser el escudero de el caballero, porque Rosaura está vestida como varón. ¿Y por qué? Porque recuerda que Rosaura, en una época donde las mujeres no podían salir por sí solas, ¿no? Sino acompañadas, ¿no? De varones, Rosaura entonces, para no tener ese obstáculo, se viste de caballero y también en el camino para que no le puede suceder nada, ¿no? A ella porque es mujer, recuerda que puede ser ultrajada, ¿no? Golpeada. Por eso que Rosaura se viste de caballero y finge ser un caballero andante y está llegando a Polonia de esa forma, ¿ya? Y entonces Clarín finge ser el escudero de ese caballero, ¿no? Clotaldo es noble y tiene una responsabilidad. Clotaldo es el cuidador de Segismundo. Ni bien nació Segismundo, el rey Basilio le ha dicho a Clotaldo que cuide a Segismundo en esa torre y que nadie, absolutamente nadie, tiene que saber la existencia de Segismundo. Por eso que Clotaldo es el cuidador con algunos soldados, ¿no? En la torre. Nadie se acerca, nadie puede entrar a la torre. Si no, el castigo es la muerte. Astolfo es el duque de Moscovia. Astolfo es, por tanto, un noble. Este duque de Moscovia, recuerda que le había dicho a Rosaura que se iba a casar con él, pero luego Astolfo se irá a Polonia para querer casarse con Estrella y obtener el reino de Polonia. Basilio, rey de Polonia, él está ya muy viejo, ¿no? Y por eso necesita un heredero. Por ello manda a Astolfo para que se case con Estrella y los dos puedan heredar el trono de Polonia. Así que te das cuenta que Astolfo quiere a Rosaura, pero más quiere el poder. Por eso que Astolfo ha olvidado a Rosaura y ahora está esperando que se pueda casar con Estrella y así ser el rey de Polonia. Bien, esos son algunos personajes dentro de la obra La vida es sueño. Ahora, los temas que se van a desarrollar en la obra son el sentido de la libertad, el honor, la picardía, entre otros, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de La vida es sueño para que puedas eh, observar, ¿no? Y darte cuenta de los temas que se están desarrollando. A ver, la historia empieza cuando Rosaura y Clarín, recuerda que Rosaura está vestida como caballero y Clarín es el escudero, Rosaura y Clarín han llegado a Polonia, ¿ya? La historia empieza así, ¿no? Rosaura y Clarín han llegado a Polonia y de pronto Rosaura va a tener un pequeño accidente, ¿no? Está en una pequeña colina y su caballo se va a tropezar y va a caer, ¿no? Rosaura junto con su caballo, ¿no? Resbalan, caen en una pequeña colina, ¿no? Donde hay varios arbustos y observa a lo lejos una torre. Clarín va detrás de Rosaura, ¿no? Para ver si estaba bien o no. Así que Rosaura se levanta y le dice a Clarín, ¿no? Vamos a investigar, vamos a ver qué sucede ahí, ¿no? En la torre. Así que Rosaura y Clarín van avanzando, pero Clarín le dice a Rosaura, no, no hay que entrar a esa torre porque de pronto puede haber un monstruo, puede haber de pronto un animal salvaje. No nos va, hay que irnos, dicen, ¿no? Y en ese instante escucha Clarín y Rosaura los lamentos de una persona. Recuerda que en la torre, ¿quién está? Segismundo, ¿no? Segismundo está enmarrocado. Rosario dice, vamos a investigar. Clarín dice, ya ves, te lo dije, es un animal, ¿no? Un animal perverso que de pronto nos puede hacer daño. Recuerda que Clarín es el personaje que tiene miedo, ¿no? Mientras que Rosaura avanza. Rosaura tiene una espada,
¿Ya? Ahorita vamos a hablar sobre la espada. Al entrar Rosaura y Clarín, Segismundo está reflexionando, como está, o Segismundo piensa que está solo, ¿no? Y empieza a reflexionar. Segismundo empieza a decir, ay mísero de mí, ay infeliz, entender cielos pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo, aunque si nací ya entiendo, qué delito he cometido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Este pequeño fragmento de la reflexión que hace Segismundo está vinculado ¿a qué? Vinculado a el tema respecto a la libertad, ¿no? Sobre el pecado original también. Cuando dice, ¿no? Hay mísero de mí, hay infeliz, entender cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Porque Segismundo se está preguntando, ¿no? ¿Por qué estoy encerrado? ¿Por qué no soy libre? ¿Qué delito he cometido para estar aquí, en esta prisión, enmarrocado, sin poder salir? Y luego dice, aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. El único delito entonces que ha cometido Segismundo es haber nacido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido, ¿no? Segismundo habla sobre lo que le está pasando, ¿no? Él dice, ¿qué delito he cometido contra vosotros naciendo, aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido? El delito mayor del hombre es haber nacido. Pero esta reflexión abarca más, porque no solamente está hablando de su existencia, que él ha nacido y eso ha sido la causa de su condena, sino que ahora habla de la condena de todo ser humano, el pecado original. Uno nace con este pecado, ¿no? Bien, entonces Segismundo habla sobre su existencia, sobre su libertad, ¿no? Empieza a reflexionar sobre su libertad. Luego sigue hablando, mira, Segismundo menciona, ¿no? Nace el ave con las galas que le dan belleza suma y apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas cortan con velocidad y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Así que Segismundo reflexiona, ¿por qué las aves son más libres que él? ¿Por qué los peces son libres y él no? ¿Por qué el arroyo? ¿No? ¿Por qué las flores? Y empieza a señalar todo esto. Segismundo está reflexionando por qué de pronto está encerrado. Rosaura, al escuchar a Segismundo, menciona, ¿no? Rosaura pensaba que era una mujer muy desdichada, ya que tiene que exigir a Astolfo de pronto casarse con ella para retornar, recuperar el honor. Pero se da cuenta que hay otras personas más desdichadas que ella. Y en ese instante, cuando Rosaura le está diciendo eso a Clarín, Segismundo escucha y empieza a decirle al caballero, ¿qué haces aquí? ¿No? Márchate, ¿dónde están los guardias? No deberías estar aquí, ¿no? Porque Segismundo sabe que nadie puede estar en ese lugar, nadie puede saber de su existencia, ¿no? Y en ese instante aparece Clotaldo, exige a los guardias que atrapen a Rosaura y a Clarín, empieza a increpar a los guardias, ¿no? Por haberse quedado dormido, ¿por qué de pronto este caballero y ese escudero han logrado entrar a la torre? Así que Rosaura y Clarín están yendo al calabozo. Y recuerda cuál es el veredicto. Nadie tiene que saber la existencia de Segismundo, o sea, tienen que ser asesinados. Clotaldo iba a matar entonces a Rosaura y a Clarín, como ella se da cuenta que es el final, que toda la travesía que ha realizado hasta llegar a Polonia ha sido en vano, porque va a ser asesinada ahora por saber una verdad, aunque no sabe qué verdad es. Rosaura le dice a Clotaldo, ya que es mi final, quiero que realice algo por mí, o sea, su última voluntad, ¿no? La voluntad de un caballero. Así que Clotaldo dice, está bien, ¿cuál sería esa última voluntad? Rosaura saca la espada y le dice, esta espada no me pertenece. Esta espada le pertenece a un noble de este reino. Así que entrégueselo. Clotaldo le dice, está bien.
entregaré esta espada al noble que le corresponde. Porque cada espada siempre tenía un estandarte o de pronto un sello real, ¿no? Entonces sabía de qué casa era. Así que cuando Clotaldo agarra la espada, se sorprende, porque esa espada le pertenecía a él. Y él había dejado esa espada hace muchos años atrás a una doncella en Moscovia. Y le había mencionado, si algo sucede, ven a Polonia, entrega esta espada a cualquier persona y lograrán llegar hasta mí. Entonces, Clotaldo le dice a Rosaura, al caballero, ¿no? ¿Quién te ha entregado esta espada? ¿De quién es esta espada, no? Rosaura no quiere decir, pero más adelante menciona, ¿no? Mi madre me lo ha dejado y le pertenecía a mi padre. Clotaldo ahí se entera, se da cuenta entonces que tiene una hija. Bueno, en este momento se entera que tiene un hijo, porque recuerda que Rosaura está vestida de caballero, ¿no? Así que Clotaldo piensa entonces que tiene un hijo, pero ¿qué tiene que hacer Clotaldo? Tiene que matar a ese hijo, porque él ha visto a Segismundo y el decreto del rey es la muerte, ¿no? Por eso que Clotaldo ahora está en una disyuntiva, matar a Rosaura o liberarla. Pero si libera al caballero, está rompiendo el veredicto del rey y por tanto se está convirtiendo en un traidor. Pero si mata a Rosaura, va a matar a su hijo que recién conoce. Por eso que Clotaldo decide encerrar a Rosaura y a Clarín y buscar al rey Basilio y pedirle, suplicarle que logre salvar a su hijo. O sea, que no se cometa este acto, ¿no? De matar a su hijo. Y si Basilio acepta liberar a Rosaura de la muerte, ¿no? A este caballero de la muerte, Clotaldo lo servirá a Basilio sin titubear. Hasta la muerte le servirá, dice, ¿no? Por eso que Clotaldo va donde Basilio, o sea, va al palacio. ¿Qué sucede en el palacio? En el palacio, el rey Basilio ha llamado a todos los nobles, ¿ya? En el palacio ha llamado a todos los nobles, ¿no? Entre ellos está Astolfo, Estrella y otros nobles más. Así que Basilio empieza a decir, y aquí nos enteramos por qué Segismundo está encerrado en una torre, ¿no? Basilio menciona a todos, ¿no? Dice, dando crédito al destino, di la orden de encerrar la fiera que había nacido. ¿Por qué hace esto? Sucede que Basilio le dice a todos, ¿no? A todos los nobles, quiero decirles algo. Ustedes recuerdan aquella vez donde mi esposa dio a luz a un hijo mío, y entonces todos le dicen, sí, majestad, fue un momento triste, desolador, porque todos los nobles en ese tiempo pensaban que Segismundo y la madre de Segismundo habían muerto, ¿no? La madre había muerto al dar a luz a Segismundo y Segismundo había nacido, ¿no? Había salido del vientre, perdón, de la madre y ha muerto también. Entonces el rey Basilio le dice todo eso al pueblo, ¿no? A los nobles, que Segismundo ha muerto, su primigenio ha muerto, ¿no? Y lo que hace Basilio es construir una torre. Entonces todos los nobles pensaban que Segismundo había muerto ese día. Por eso que Basilio menciona, ¿no? Antes que a la luz le diera su madre, infinitas veces, entre ideas y delirios, vio que rompía sus entrañas un monstruo en forma de hombre, y entre su sangre teñido le daba muerte, naciendo la víbora peor del siglo. Se les está contando Basilio sobre lo que él había escuchado de su esposa, ¿no? Que tenía esas pesadillas, esos sueños. Así que Basilio, al escuchar esas pesadillas de su esposa, fue a buscar algún sentido de esas pesadillas, ¿no? ¿Qué hace Basilio? Empieza a investigar, producto de la astrología, investiga, investiga y se da cuenta que su hijo Segismundo nacería con una especie de maldición, ¿no? Llegó de su parto el día, los cielos se oscurecieron, temblaron los edificios, llovieron piedras las nubes, corrieron sangre los ríos.
Con tal terribles señales nació Segismundo, dando muerte a su madre. Yo, acudiendo a mis estudios de los astros y a los libros, vi que Segismundo sería el hombre más atrevido, el príncipe más impío, maestro de las traiciones y endurecido en los vicios, y que él, con furia y delito, había de poner en mí sus plantas, y yo rendido, postrado me había de ver, siendo alfombra de sus pies las canas del rostro mío. Entonces está diciendo Basilio que Segismundo va a ser un rey déspota, lo va a humillar a su propio padre, realizará todo lo nefasto para el reino de Polonia. Por eso que Basilio, por el temor de esta profecía, decide encerrarlo en una torre y decir a todos que Segismundo ha muerto. Dando crédito al destino, di la orden de encerrar la fiera que había nacido. Se publicó que el infante nació muerto, y prevenido hice labrar una torre en esos montes donde apenas la luz ha hallado camino. Las graves penas y leyes decretaron que ninguno entrase a ese oculto sitio. Allí Segismundo vive, mísero, pobre y cautivo, a donde solo Clotaldo le ha hablado, tratado y visto. Este le ha enseñado ciencias, este en la fe le ha instruido, y él solo ha sido estos años de sus miserias testigo. Entonces Basilio está contándole a los nobles, le está contando que Segismundo está encerrado en la torre por esta profecía. Hasta ahora está encerrado Segismundo. Pero ¿por qué le está contando todo esto a los nobles? Porque Basilio, estando muy viejo, teme que se haya equivocado. Teme que ha castigado a aquel que todavía no ha cometido delito. ¿Ya? Basilio cree eso, ¿no? Entonces, Basilio empieza a decir a los nobles, por esta razón deseo que Segismundo retorne al palacio. Y si de pronto en esta estadía, en estos días, Segismundo se porta como un tirano, volverá a la torre y ya no saldrá más. Y tú, Astolfo, te casarás con Estrella y serás el rey de Polonia. Así que eso es lo que señala Basilio. Y los nobles aceptan. Astolfo acepta. Así que Basilio se retira. Se encuentra con Clotaldo. Clotaldo dice, Majestad, un caballero, un escudero, conocen el paradero de Segismundo. ¿Qué dice Basilio? No te preocupes, libéralos. Ya los nobles saben la existencia de Segismundo. Más bien quiero que traigas a Segismundo al castillo. Clotaldo le agradece porque ya no va a matar a su hijo, ¿no? Le agradece, retorna, libera a Rosaura, libera a Clarín. Rosaura le agradece a Clotaldo, Rosaura se quita el traje de caballero, le dice a Clotaldo por qué está ahí, ha llegado a Polonia para encontrar a Astolfo y casarse con él, o sea, exigirle para que así recupere el honor. Clotaldo se entera que no tiene un hijo, ahora se entera que tiene una hija, y peor aún, que esta hija está enfrentando, ¿no?, una deshonra. Pero Clotaldo es leal a Basilio y recuerda, Clotaldo había jurado que si Basilio perdonase a su hijo, le seguiría hasta la muerte. Y como Basilio está señalando que Astolfo será el nuevo rey de Polonia, Clotaldo le dice a Rosaura, no puedes ir en contra de la voluntad del rey. Astolfo será el nuevo rey de Polonia y no podrá casarse contigo. Así que olvídate de ese honor perdido. Rosaura insiste que no. Entonces Clotaldo dice, pues bien, si quieres encontrarte con Astolfo, porque él se casará con Estrella, entonces entra al palacio, di que eres pariente mío y te dejarán pasar. Nada más que eso puedo hacer, le dice, ¿no? Pero date cuenta que no vas a poder estar con Astolfo. Así que, ¿qué hace Clotaldo? Tiene que dopar a Segismundo y llevarlo a
al palacio. Así que en las siguientes escenas se observa eso, ¿no? Segismundo está siendo llevado al palacio dopado, lo visten, ¿no? Le ponen un traje distinto, le han quitado las cadenas, y en ese instante Segismundo despierta, observa a su alrededor y se da cuenta que no está en la torre, está en un espacio con mucha luz. Su traje es de noble y le están diciendo majestad. Segismundo no lo entiende. ¿Qué está pasando? Válgame el cielo que veo, válgame el cielo que miro, con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos, yo entre telas y brocados, yo cercado de criados, tan lúcidos y briosos, yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir, decir que sueño es engaño, bien sé que despierto estoy, yo Segismundo no soy, dadme cielos desengaño. Segismundo dice esas palabras, ¿por qué? Porque no puede entender si está en medio de un sueño o si de pronto es la realidad, porque es tan real lo que está sintiendo en ese instante y tan ilógico que él, estando en una torre hace muchos años, ahora esté en un palacio y ser llamado majestad. Por eso que Segismundo no puede comprender. Y en medio de esa confusión aparece Clotaldo. Segismundo se sorprende. Clotaldo, el que lo cuidó desde muy pequeño en su sueño. Clotaldo dice, seguro Segismundo estás confundido, voy a decirte la razón. Y Clotaldo comete esta torpeza de decir a Segismundo la verdad, así de golpe, ¿no? Clotaldo le menciona, Vuestra Alteza, gran señor, usted es hijo del rey Basilio, es príncipe de Polonia, le dice, ¿no? Ha estado usted apresado y escondido por obedecer los presagios del destino, dice, ¿no? A palacio te han traído de la torre en que vivías. Tu padre el rey, mi señor, vendrá a verte, y de él sabrás, Segismundo, lo demás. Y cuando Segismundo está escuchando a Clotaldo, empieza a sentir un odio hacia él, así que Segismundo va directamente donde Clotaldo, le empieza a ahorcar, le empieza a decir, vil, infame, traidor, ¿qué has hecho? ¿Cómo es posible que de pronto tú sabiendo todo me has ocultado? Le dice, ¿no? Traidor fuiste con la ley, le dice, ¿no? Así que morirás, le dice, ¿no? Segismundo enloquece, ¿no? Se enfurece y le empieza a ahorcar a Clotaldo. Vienen los guardias, ayudan para que Clotaldo se libere. Segismundo empieza a enloquecer. Así que Segismundo, furioso, ¿no? Molesto por todo lo que ha ocurrido, y en ese instante aparece Estrella, aparece Astolfo. Cuando Segismundo ve a Estrella, cambia de actitud, se calma un poco, irónicamente va acercándose a Estrella. Un guardia le dice, Majestad, no debe acercarse mucho a Estrella. Ella va a ser la futura reina, ¿no? Va a casarse con Astolfo. Segismundo le dice, no me molestes, ¿no? Si otra vez me molestas, te lanzaré por esa ventana, le dice, ¿no? Pero Majestad, por favor. Va acercándose, Estrella le saluda, Segismundo se acerca aún más, agarra a Estrella la mano, ¿no? El mensajero le dice, Majestad, ¿qué está haciendo, no? El guardia le dice esto, y Segismundo molesto le dice, te lo advertí. Agarra entonces al guardia y lo lanza por la ventana, ¿no? Todos se sorprenden, ¿no? Una vez más alborotos. Viene ahora el rey Basilio. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha pasado? Porque has escuchado, ¿no? Los gritos, ¿no? Tan pronto le dice, ni bien has
despertado y ya has matado a una persona, ¿no? Estabas a punto de matar a Clotaldo, has lanzado a una persona por esta ventana, le empieza a decir eso, ¿no? ¿Cómo es posible, Segismundo? Y Segismundo le dice, calla, usted no puede decirme nada, ¿no? Porque usted me ha encerrado, teniendo yo la ley por delante, dice, ¿no? Y Segismundo empieza a discutir con Basilio, con su padre, Segismundo todo soberbio, ¿no? Basilio observando, dándose cuenta que lo que le había dicho la astrología es cierto, Segismundo sería un rey déspota, lo iba a humillar, ¿no? Así que Basilio no puede más, ¿no? Segismundo sigue insultando, vienen los guardias, Clotaldo, Astolfo, Rosaura aparece y le dice, no a Segismundo, ¿qué te sucede? ¿Por qué de pronto te conviertes como una fiera, como un animal? Le dice, ¿no? Le insulta, Segismundo le habla a Rosaura y en ese instante los guardias vienen una vez más, Segismundo saca su espada, Astolfo saca su espada, los guardias sacan su espada, están a punto de atacar. Basilio le dice a los guardias, atrápenlo, ¿no? Y dópenlo. Así que en medio de todo esto, dopan a Segismundo. Para eso, Rosaura se ha encontrado con Astolfo, ¿no? Y Astolfo le dice, ¿quién eres, no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sucede, no? Y justo en ese instante, cuando Rosaura iba a responderle a Astolfo, ¿no? Aparece Estrella. Así que Segismundo ha sido dopado y lo van a llevar a la torre. Basilio, recuerda lo que ha dicho, ¿no? Si Segismundo cometía algún acto, iba a ser llevado a la torre y iba a morir en ese lugar. Por eso que Basilio le dice a Clotaldo, cuídalo, ¿no? Ya no va a tener otra oportunidad, pues, ¿no? Así que Segismundo está en la torre, le quitan el traje de noble, le ponen su traje habitual, le pone cadenas, Segismundo está dormido y poco a poco empieza a despertar. Al despertar, confundido, está Clotaldo. Y Clotaldo le dice, ¿qué te pasa, Segismundo? Y Segismundo le menciona, ¿no? Algo extraño. Cuando desperté me vi junto a 1000 nobles rendidos a mis pies y me sirvieron galas, joyas, vestidos, que aunque estoy de esta manera, príncipe de Polonia era. Dice así, ¿no? Clotaldo le dice, bueno, qué buena suerte has tenido. Y yo, le dice, ¿no? En tu sueño, ¿yo qué era? Y Segismundo le dice, bueno, te iba a matar 2 veces. Entonces Clotaldo dice, pero ¿por qué Segismundo? Porque eras un traidor, le dice, ¿no? Y entonces me vi en la noción de vengarme de ti, pero en medio de todo esto observé a una mujer y me enamoré, le dice, ¿no? Me he enamorado de una joven, le dice, ¿no? Pero todo esto ya ha acabado, aunque esto no se acaba, dice, ¿no? ¿Por qué dice esa forma, ¿no? Que todo aquello acabó y que esto no se acaba. Esta contradicción que dice Segismundo es porque Segismundo se da cuenta que ese sueño ha acabado, ese sueño donde él era un príncipe, pero las emociones que sentía al estar en ese espacio no acabó. Por eso dice esta contradicción, ¿no? Que todo aquello acabó y que esto no se acaba, ¿ya? Por eso que está esa noción de la contradicción ahí. Entonces, Clotaldo se compadece de Segismundo, porque Segismundo está confundido, no puede diferenciar entre la realidad y el sueño. Él cree que estaba soñando, pero en cierta medida también cree que es real. Entonces Clotaldo le dice, Segismundo, voy a decirte una cosa y espero que lo tengas en cuenta. Aún en sueño no se pierde el hacer el bien. Le dice eso, ¿no? Aún en sueño no se pierde el hacer bien. Medítalo, le dice, ¿no? Quizá tenga otra oportunidad, ¿no? Por eso le dice, aún en sueño siempre es bueno hacer el bien. Y se retira Clotaldo, ¿no? Así que Segismundo se queda solo, ¿no? En medio de la oscuridad.
en la torre, enmarrocado, después de todo lo que ha vivido, y empieza a reflexionar Segismundo. Vamos a escuchar el soliloquio de Segismundo, que es uno de los soliloquios más representativos de la obra La vida es sueño. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Bien, entonces ahí está el momento donde Segismundo hace su soliloquio. Luego de este suceso, vamos a encontrar que el pueblo logra saber que tienen a un príncipe legítimo que está encerrado y no desean que Astolfo, que es un príncipe extranjero, se convierta en rey. Así que el pueblo se levanta contra Basilio, se da una revuelta, liberan a Segismundo y le dicen a Segismundo para que lidere esta revuelta. Segismundo en ese instante piensa que es un sueño, ¿no? Porque vienen los guardias y le dicen, Majestad, el pueblo te reclama como su rey. Y Segismundo le dice, ¿no? Ya antes he soñado, ¿no? Lárguense, le dice, ¿no? Pensando que eran sombras en medio de toda esta fantasía. Pero los guardias dicen, no, majestad, es verdad, por favor, le dice, ¿no? Entonces Segismundo en ese instante dice, bueno, si esto es un sueño, hay que aprovecharlo y hay que obrar bien. Porque recuerda que Segismundo cree que el sueño anterior había cometido excesos, había cometido estos actos y por eso que despertó una vez más encerrado en una torre. Ahora que le están dando una segunda oportunidad en ese sueño, Segismundo quiere obrar bien para no volver a despertar en una torre. Por eso que en este enfrentamiento, Astolfo, Clotaldo, Basilio y los guardias luchan contra el pueblo, Segismundo, Rosauro y Clarín. En medio de este enfrentamiento, Clarín muere, Segismundo se convierte en rey, manda llamar a todos, Basilio cree que Segismundo lo va a humillar, por eso que Basilio intenta arrodillarse y Segismundo le dice, no, padre, no, no se arrodille, no se humille ante mí, más bien quiero que usted me ayude a gobernar.
Basilio se sorprende por las palabras de Segismundo. Manda llamar a Clotaldo y le dice: Clotaldo, tú has sido leal al rey, o sea, leal a Basilio, por eso voy a perdonarte por tu lealtad, ¿no? Le dice a Astolfo: Astolfo, tú tienes que cumplir tu palabra, tienes que casarte con Rosaura, y así Rosaura va a recuperar el honor, ¿no? ¿Ya? Y entonces Segismundo obra bien, ¿no? Y entonces todos se sorprenden y le dicen: pero qué prudente, ¿no? Y entonces el guardia que le había liberado a Segismundo le dice: Majestad, yo lo liberé, y a mí qué me corresponde, ya que usted está regalando, está ofreciendo todo, ¿no? A los que incluso no han hecho nada a favor de usted. Y por eso Segismundo, molesto, le dice: a ti te corresponde la torre, porque eres un traidor, le dice, ¿no? Y que no salgas nunca más, dice, ¿no? Que el traidor no es necesario siendo la traición pasada. Y todos se sorprenden por su eh, prudencia. Y entonces Segismundo finaliza la obra diciendo esto, ¿no? ¿Qué os admira, qué os espanta, si fue mi maestro un sueño, y estoy temiendo en mi miedo que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión? Y aunque así no lo sea, el soñarlo solo basta, pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño, y hoy quiero aprovecharla. Por eso que Segismundo al final cree que está en medio de un sueño y por eso quiere aprovechar ese instante. No quiere cometer errores porque teme despertar encerrado una vez más en la torre. Eso sería entonces la vida de sueño, y ahí te das cuenta los temas que se han mostrado a lo largo de este resumen. Se ha mostrado el tema de la libertad, el sentido del honor. Recuerda que Rosaura lucha por el honor, ¿no? Se ha mostrado la picardía de Clarín, se ha mostrado la lealtad de Clotaldo, la ambición también se ha mostrado. ¿Qué personaje representaría o encarnaría la ambición dentro de la obra La vida es sueño? ¿Recuerdas qué personaje ambiciona ser el rey de Polonia? Astolfo, ¿no? Astolfo entonces está vinculado a la ambición. El destino. Recuerda que Basilio creía en la profecía, creía en la astrología, ¿no? Donde Segismundo iba a ser destinado a ser un rey déspota, a humillarlo. Pero en esta obra se da cuenta que no sucede eso, ¿no? Más bien Segismundo perdona a Basilio, va a reinar con su padre. Por eso que se habla sobre el libre albedrío. Y la rebelión popular, recuerda que el pueblo se rebela por liberar al príncipe Segismundo, la lucha del hombre contra sus pasiones, Segismundo, que logra entender por qué en medio de un sueño no va a poder despertar, ¿no? Porque va a controlar sus emociones. Por eso que al final dice, ¿no? Si este es un sueño hay que aprovecharlo, obrando bien, ¿ya? Bien, eso sería entonces la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca. Hasta aquí, algunas preguntas, dudas hasta este momento. A ver, ¿todo ok? ¿Todo claro sobre la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca? ¿Ninguna pregunta? ¿Duda? Todo claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, Edison. Bien, ahí está en los comentarios el enlace para que puedas desarrollar las 3 preguntas del examen de hoy, sobre la clase de hoy, y luego retornar para desarrollar algunas preguntas propuestas. ¿Ya? Así que pueden estar dando ya el examen. Y aquí voy a colocar las preguntas para poder desarrollar.
Bien, vamos a desarrollar entonces las preguntas de los ejercicios. A ver, en la pregunta número 1 dice, son afirmaciones acertadas con relación a la edad de oro en España, ¿no? En general. A ver, nos dice, contuvo dos movimientos artísticos del Renacimiento y el Barroco. Si nos habla de la edad de oro, eso es correcto. Se desarrolla a fines del siglo XVIII, falso, ¿no? La edad de oro corresponde siglo XVI, siglo XVII. El género dramático llegó a su apogeo durante la época del Barroco, es lo que hemos hablado hoy, correcto. El teatro español tiene influencia del dulce estilo nuevo, eso sería falso. Sería 1 y 3. La respuesta a la 1 sería la B. 1 y 3. En la pregunta 2, ¿el barroco es un estilo retorcido? Puede ser, ¿no? Aunque es un movimiento cultural, ¿no? Un lenguaje estético podría también indicarse como un lenguaje estético, aunque el Renacimiento también puede ser considerado como un lenguaje estético, ¿no? Así que sería muy genérico. Es un movimiento del siglo XVI, falso. Siglo XVII. Una manifestación cultural, eso sí es correcto, mejor que el estilo retorcido. Dice que se evidencia en diversas obras artísticas a través de, a ver, dice, el interés elevado por la literatura medieval, falso, ¿no? No tiene ningún elemento medieval el barroco. Por tanto, la respuesta sería la de su complejidad formal, característica del barroco. Pregunta 3. En la obra La vida es sueño, de Tirso de Molina, falso. Tirso de Molina no es el autor de La vida es sueño, sino Calderón de la Barca. Tirso de Molina también es parte de la Edad de Oro, del teatro, del barroco. Su obra es El burlador de Sevilla, ¿no? De Tirso de Molina. La mezcla de lo trágico con lo cómico buscó un mayor realismo en la representación, sí, ¿no? Al observar que la vida diaria tiene elementos trágicos y cómicos, entonces se busca representar, ¿no? El Teatro de la Edad de Oro presentó una gran diversidad temática. Tenemos a Lope de Vega con sus temas que sobresalen, por ejemplo, el honor villano. En La vida es sueño vemos otra temática. Entonces, se va mostrando o no se va mostrando distintos temas, sí, tanto lo popular como lo aristocrático. Los personajes del teatro de la Edad de Oro poseen tal profundidad y riquezas psicológicas que adquieren mayor interés por que la misma acción. Falso, ¿no? En el teatro de Lope de Vega no se observa eso, ¿no? El teatro de la Edad de Oro no hay esa profundidad, ¿no? Todos los personajes no. Que adquieren mayor interés que la misma acción, ¿no? La acción también es importante, ¿ya? Y la respuesta a la 3 ya podemos señalar, ¿no? Sería esto de aquí, ¿no? Respetó las reglas, falso, pues, ¿no? No respeta las reglas. Son afirmaciones compatibles con la vida de sueño. A ver, debido a una profecía, ¿el rey de Dinamarca o era de Polonia? De Polonia. Entonces, falso. Los personajes principales son plebeyos, personajes principales, falso, son de la aristocracia. Una de las meditaciones de mayor trascendencia gira en torno a la libertad humana. Claro, eso es verdad. Se aprecia reflexiones de tipo moral como la relación entre padre e hijo, sí, recuerda, el conflicto entre Basilio y Segismundo, ¿no? O Rosaura y Clotaldo, correcto. La presencia del gracioso se evidencia en las actitudes irreverentes de Clotaldo. Clotaldo no es el gracioso, falso. Así que la 4 sería 3 y 4, la C. Y vamos con la pregunta 5. De las anteriores palabras de Basilio, personaje de la vida de sueño, podemos afirmar que, a ver, esto quiero examinar, trayéndole donde sepa que es mi hijo y donde haga de su talento la prueba. Basilio está diciendo que va a traer a su hijo Segismundo al palacio
para ver qué es lo que sucede, ¿no? Si magnánimo se vence, reinará, pero si muestra el ser cruel y tirano, le volveré a su cadena. Entonces está diciendo Basilio que Segismundo va a estar en el palacio, y si de pronto Segismundo es magnánimo, gobernará, será rey. Pero si Segismundo es cruel y tirano, retornará a la torre. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Segismundo será sometido a una prueba que decidirá su futuro? Sí, correcto. La respuesta es la A, ¿no? Porque o bien es magnánimo o bien es cruel. En cambio, las demás no tienen sentido, ¿no? El encierro de Segismundo se debió a una antigua profecía. Eso es lo que no está diciendo Basilio. Lo que dice, lo que afirma es que Segismundo va a tener una prueba. Segismundo descubrirá que la existencia es una mera ficción. Solo descubrirá más adelante, ¿no? Pero está hablando sobre este fragmento. El talento humano es incapaz de cambiar el destino impuesto. Esto tampoco se muestra aquí. Entonces la respuesta sería la A. Bien. Hasta aquí entonces nos quedamos. Nos vemos la siguiente clase. Recuerden que la siguiente clase hablaremos sobre la literatura del romanticismo, fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Así que la siguiente semana hablamos sobre el romanticismo. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes. Hasta luego.